Igual que el coronavirus, llega uno y aparece otro, la variante Delta. Igualito que un programa de computadora o un virus de computadora. iOS versión 10.3. Virus no sé cuál y antivirus versión no sé cuál. Y ahora, el grupo terrorista ISIS con la variante K. ¿Más circo sangriento? Imposible. Pues la variante K hizo pedazos a decenas de personas, decenas de afganos y una decena de marines de Estados Unidos. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pasó todo esto? ¿Y qué está pasando? Soy Roberto de la Madrid y esto que es suyo, que siempre ha sido suyo, Detrás de la Razón. Más de 60 muertos. Y sigue subiendo. Los que murieron era gente afgana desesperada por tomar un avión y escapar. Tres de militares de Estados Unidos muertos y más de 120 heridos. Son las últimas cifras. Aeropuerto de Kabul, la capital de Afganistán. El atentado se da justo cuando miles de afganos intentan tomar un avión y escapar de Afganistán. El atentado se da justo cuando Estados Unidos y sus aliados evacúan a su personal y colaboradores. El atentado se da justo cuando los talibanes le dan un ultimátum para que Estados Unidos abandone el territorio. El atentado se da justo días antes de que la inteligencia occidental publicara que en cualquier momento, justo ahí, podría haber un atentado. El grupo terrorista ISIS, variante K, dice "yo fui", y el presidente Biden les dice "no te perdonaremos, no lo olvidaremos, te perseguiremos y te haremos pagar el precio". Aquí su declaración. And we will not allow him to do so. I want him held. I want justice. And there's an old poster out west, as I recall, that said "wanted, dead or alive". No nos equivocamos. Es Bush. Pero en aquella ocasión dijo lo mismo que dijo Biden y lo mismo que han dicho muchos presidentes. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world. Last night, the United States brought the world's #1 terrorist leader. Y esta vez Biden agregó un acto como de constricción o tristeza o sabrá Dios qué quiso hacer, agachando la cabeza. Bueno, por cierto, la variante K, por ahí dicen que ya estaba contagiada desde el 2017, el ISIS-K o Daesh-K, el brazo de este grupo terrorista, y K me imagino que es de Kabul. Bueno, ya nos lo dirán nuestros analistas. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón y muchísimas gracias a usted, sobre todo en este momento tan crítico. Usted sabe, venimos de un castigo, nos castigaron como si estuviéramos en la escuela, peor que en la escuela, en la Inquisición. Ya sabe que no podemos cuestionar a las autoridades, así nos contestó YouTube, se lo recuerdo y se lo recuerdo para que lo tenga presente. ¿Es su derecho o no es su derecho? Pues ya ni siquiera puedo hablar el nombre ni decirlo, porque si no podrían quitar este programa. Pues muchas gracias, gracias a ustedes por estarnos apoyando en todas las redes, en otras redes como en Telegram, ahí estamos. Y bueno, pues hoy tenemos un gran programa
está con nosotros Francisco Javier Martínez. Aquí se lo alertamos, ¿se acuerda? Hace unos meses hicimos un programa especial y Francisco lo alertó de que esto iba a pasar, ahí lo puede buscar, que dice alerta, peligro de que se desborde todo esto en Afganistán. Muchas gracias, Francisco Javier, analista de alto nivel y del otro lado del Atlántico, usted también lo conoce, en inteligencia militar, en inteligencia de lo que está pasando con la geopolítica, y pues él ha estado analizando centímetro a centímetro siempre a los talibanes, a las tropas de Estados Unidos y todo lo que acontece en esa región. Gracias, Layo Sasdi, por estar aquí con nosotros, te agradezco mucho. El programa lo programamos para hablar de todo lo que está detrás de Afganistán y la tragedia y el desastre que está sufriendo sobre todo el pueblo, pero de pronto, ¡boom!, atentados y atentados. ¿Qué hay detrás del ascenso del poder de los talibanes? Lo que íbamos a preguntar, y de todo el desastre que dejó Estados Unidos, pero ahora hay dos temas, ese, más aparte los atentados. ¿Qué hay detrás de los atentados? Y sin duda esto está ligado. Comenzamos con esto, que es lo más urgente. Francisco, ¿qué significan estos atentados? Y bueno, pues ya te sigues con qué hay detrás, ¿no? Adelante. Hola, un placer como siempre intentar rascar qué hay detrás de la razón, qué hay detrás de las imágenes, qué hay detrás de la propaganda. El mal llamado doctor Goebbels repetía y decía que una mentira que se repetía 10 veces no dejaba de ser una mentira, pero si se repetía 10.000 veces devenía verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Es un déjà vu, es decir, algo ya visto que se repite, y voy a decir el porqué y voy a dar datos, pruebas, documentos. Esto se repite, y como decía aquel, primero como tragedia y luego como farsa. La CIA está presente en Afganistán desde los años 70, antes de la invasión soviética. La CIA dio a luz a los talibanes, a Al-Qaeda, como campaña de Washington para, por así decirlo, socavar, desangrar, destruir socialistas, comunistas, movimientos nacionalistas de izquierda en países de mayoría musulmana, apoyando siempre, utilizando y creando Frankensteins a grupos extremistas islamistas de extrema derecha. Y en esto me voy a basar en analistas no rusos, no chinos, sino en veteranos norteamericanos, en historiadores norteamericanos, para que mi deseo de imparcialidad sea beber de las fuentes directas norteamericanas. Me voy a basar, entre otros, en Ben Norton, en Max Blumenthal, en el Mayor, un oficial retirado del ejército, miembro principal del Centro de Política Internacional SIP Policy y excombatiente de Irak y de Afganistán, que ha escrito y enseñaba historia en West Point, una verdadera historia de los Estados Unidos, porque voy a probar, o quiero demostrar en el poco tiempo que vamos a tener, porque es un programa de divulgación, las relaciones peligrosas que han tenido y tienen los gobiernos USA con mujahidines primero, con talibanes, con reuniones secretas durante años con los talibanes y muchas veces a espaldas de los gobiernos afganos que estaban o están en ese momento, porque recordemos, la retirada, que ahora todo el mundo se echa las manos a la cabeza y dice, pero ¿por qué está pasando esto? Yo ya advertía en otro programa, tú lo has dicho, de lo que podría pasar, pero es aplicación de la pura lógica y también de los intereses geoestratégicos que conozco muy bien de las administraciones norteamericanas y de esos organismos fuera de las administraciones, por así decirlo, elegidas, que son los organismos de espionaje de la CIA, del Pentágono y de los subcontratistas que se llevan esas partidas tan grandes, tanto de los presupuestos de los Estados Unidos, de los presupuestos civiles como de los militares. Cuando digo y muy rápido termino, Bin Laden, recordemos, porque parece que la historia desaparece y no se acordase uno, Osama Bin Laden era de una familia de Arabia Saudita, por cierto, siguen siendo aliados a Arabia Saudita, aunque se descuartice a la gente en las embajadas, no pasa nada. Esos son defensores de la libertad para las administraciones de los Estados Unidos. Tú descuartizas a alguien que va a pedir un pasaporte en una embajada
y no tiene consecuencias. Eso sí, se señala con el dedo a otros, y yo me gusta señalar con el dedo las violaciones de las libertades a diestra y a siniestra. Cuando Bin Laden, la organización de Heritage Foundation en el año 90, en los años 80 primero, un think tank conservador de Ronald Reagan, Thatcher, que recibo información porque estoy suscrito, también hay que leer y estar desde un lado hasta otro del espectro. Repartía camisetas con la imagen de Bin Laden y el eslogan, lo traduzco, en lucha por nuestras libertades. Es cuando Bin Laden se le utilizaba para luchar contra los soviéticos, para luchar en Yugoslavia a favor del consejero militar del presidente bosnio del 92 al 94, Alija Izetbegović, cuando el periódico The Independent, y aquí tengo el recorte, decía de Bin Laden, anti-Soviet warrior, es decir, luchador antisoviético, put his army on the road to peace, es decir, coloca a su ejército en el camino de la paz. Es decir, las reuniones que se han tenido con talibanes se han tenido en Doha, curiosamente siempre Emiratos Árabes, donde en un hospital de Emiratos Árabes en Dubái, en julio del 2001, antes de septiembre, 11 de septiembre del 2001, ahí estaban curando a Bin Laden y ya había habido los atentados a las embajadas africanas de Nairobi, norteamericanas de Nairobi y de Dar es Salaam, es decir, se le cuidaba muy bien y se le metía en esa cámara estéril y le visitaba nada más y nada menos, lo publicó Le Figaro, pero luego fue desmentido. Luego, actualmente, el presidente de Emiratos Árabes Unidos dijo que Khalifa Ben Zayed visitó a Osama Bin Laden en el hospital americano de Dubái en julio del 2001 junto con el jefe de la CIA local. Es decir, la CIA siempre ha tenido Frankensteins, ya sea negociaciones con talibanes. ¿Pero quieres decir que los atentados en Kabul fueron organizados por la CIA? ¿Los que vimos ayer? Yo no puedo o yo no debo decir que los atentados de ayer fueron organizados de la CIA. Solo puedo decir que los atentados de ayer, tras las conversaciones que se han tenido de talibanes otra vez con miembros de la CIA, y luego encontraré el dato y la referencia que me han enviado, de quién y a qué hora y en dónde, ha sido en Afganistán. Como no han llegado a buen puerto, porque todo esto, detrás de todo esto siempre hay intereses económicos. Detrás de cualquier ideología, de cualquier idea, ya sea la más nihilista y perversa del mundo, hasta la más defensora de libertades como aquella infame Liga Anticomunista Mundial, que era internacional del crimen, porque se dedicaba a hacer el Plan Cóndor en Iberoamérica y el Plan Fénix en el territorio asiático. Entonces, sí puedo decir que estos atentados, curiosamente, es una presión otra vez más a los talibanes para decir o estáis con nosotros y alejaos de las veleidades a favor de negociar salidas económicas con Rusia y con China, como el anterior gobierno títere, porque, a ver, los norteamericanos, las administraciones, señalo bien, norteamericanas, son muy malos jugadores en un juego multilateral. Tienen que ser únicos ellos. Es decir, sus agencias subcontratistas tienen que ser las únicas en el terreno. Porque los 2 billones que se han gastado desde hace 20 años no han repercutido en el pueblo afgano. Sí se han revertido ese 80 y ese 90% de esos 2 billones en las 5 empresas principales subcontratistas norteamericanas, desde Boeing, Raytheon y otras que puedo nombrar, donde tengo prueba de que esos billones que se han invertido supuestamente, porque Afganistán, ya lo dijo Assange, entre otras muchas cosas, sirve para lavar dinero y para financiar operaciones de la CIA en distintos puntos. Y también lo que antes eran campos de algodón se convierten en campos de opio y en cambio para producir heroína y para producir también con efeldrina, metanfetamina, porque el dinero de la droga y el dinero que tanto se persigue y en los bancos nos enseñan a esas convenciones Gafi de detectar las operaciones fraudulentas o las operaciones que tienen que ver, hay tanto paripé y tanta mentira que podría demostrar
cuántas operaciones se han financiado con dinero de droga supuestamente a favor de la libertad y a favor de la democracia. Esta es la libertad y la democracia que nuestro socio norteamericano nos deja siempre, ya sea en Yugoslavia, ya sea en Afganistán, ya sea en Irak, ya sea en Siria, porque curiosamente aparecen, tú has dicho Daesh o ISIS-K, pero Daesh, ISIS-K, Kandahar, una región donde se han trasladado todos los de Siria y de Irak. Curiosamente, los luchadores de la libertad siempre juegan con demonios. Gracias, Francisco. Por cierto, los invito a ver el documental que estamos haciendo. Ya vamos a acabar, vamos en el capítulo 5. Ahí pusimos justamente la imagen de Osama Bin Laden siendo pues enaltecida por un periódico de Londres como uno de los héroes. Independent. Sí, imagínate nada más. Y también pusimos las cifras del opio y bueno, pues muchas otras cosas. Layos, bienvenido, gusto en saludarte. Hola. Y a ver, tienes todo ahí, todo el tiempo para decirnos qué es lo que está detrás de estos atentados que vimos ayer y a quién le sirve esto. Bueno, sí, hola, ¿y qué tal, Francisco Javier? El gusto de escucharte, muy interesante todo. Bueno, pues igual Roberto, saludos y gracias por invitarme. Bueno, vamos a ver, en cuanto a los atentados de ayer, es una cosa confusa porque por un lado, claro, se está diciendo, ya se había advertido incluso antes de los atentados, del atentado suicida contra la entrada a Abadía o Abi en inglés al aeropuerto y contra el hotel El Barón, que creo que también fue atacado, pues que Estado Islámico Daesh, en su versión de la provincia Jorazán o ISIS o EI, Estado Islámico Jorazán, lo escribe en KH, porque así lo pronuncia en inglés lo que sería nuestra J, pero se lo puede hablar pues como ISIS o Daesh J por Jorazán, la antigua provincia del Imperio Persa que cubría el noreste del actual Irán, parte de Turkmenistán, parte de Uzbekistán y el norte, parte del norte al menos, de Afganistán. Bueno, se decía que ellos iban a poner una bomba y en efecto ocurrió el atentado. Entonces habló el general McMaster, que había sido ya retirado, había sido consejero de Seguridad Nacional de Trump, y él dijo que las señales, el indicio del tipo de atentado llevaba la marca de la red Haqqani. La red Haqqani es un grupo que se basa pues en un clan, en una familia, algo así como los hutíes, creo que es al-Huti, es una familia pues de Yemen, chiitas, bueno, los Haqqani, otra familia, otro clan, pero afgano, y ellos habían combatido contra las fuerzas invasoras soviéticas y comunistas de la República Democrática de Afganistán hasta 1992. Después, eventualmente, se alían con los talibán, después de un gran periodo, se alían con los talibán contra los invasores o la presencia americana, occidental y de la OTAN, y ahora pues creo que el líder actual de la red Haqqani es el que sería jefe de defensa, no voy a decir ministro de defensa del gobierno en funciones talibán, pero es el encargado, o sea que son aliados de los talibán. Aparentemente no son estrictamente hablando talibán, pero están aliados. Y bueno, ellos, según he leído, sirven de enlace o han estado colaborando con una especie de triángulo: Al-Qaeda, Red Haqqani, Talibán. Claro, una vez que los talibán estén en el poder, y me imagino tras la invasión de Estados Unidos. Entonces, también he leído que la red Haqqani se entiende con Daesh, con el Estado Islámico variante Jorazán. Entonces, o Daesh Jorazán, vamos a llamarlo así. Y entonces, ¿qué realmente está ocurriendo allí? Los rusos de Avia Pro, que es un portal de noticias de defensa, bueno, ellos han dicho, primero acusaban a los talibán de esos atentados de ayer. ¿Por qué? Decían ellos que minutos antes de la explosión del atentado suicida,
a la entrada, ¿no?, del aeropuerto internacional de Kabul, se retiraron combatientes o guardias talibán. También al mismo tiempo se habla que en esos atentados murieron funcionarios talibán. Así que no sé qué es exactamente que ha ocurrido. Pero es lo que decía Vía Pro, acusando a que igual incluso sugerían que ex miembros de Daesh, Khorasan, se habrían hecho miembros de los talibán. Si ellos hablaban, Vía Pro, en otro de esos artículos de los últimos 2 días, el último día, 2 días, que hubo otros atentados con coche bomba, aparte de los 2 que se hablan, no sé si para un total de 6 en otros sitios de Kabul, y que esos autos los habían manejado los talibán, los dejaron allí aparcados y después explotaron. ¿Será verdad? Bueno, es lo que los rusos dicen. Entonces, también se sabe, y no lo dicen los rusos, que cuando los talibán capturaron Kabul, liberaron, abrieron las prisiones y se escaparon numerosos elementos de Al-Qaeda y de Daesh que habían estado prisioneros allí. Abro paréntesis. Oficialmente Daesh Khorasan es enemigo mortal de los talibán y pues se combaten, es la historia. Ahora, es también curioso que se habla que la red Haqqani, que es parte del gobierno talibán y de la fuerza talibán, y que se entiende con Al-Qaeda, que vamos a decir que Al-Qaeda es amiga de los talibán, pero también he leído que la BBC, creo, por uno de sus analistas, se entiende con Daesh Khorasan. O sea que realmente qué es lo que está ocurriendo. Ahora, sí, como dijo Francisco Javier, correctamente, así que la CIA se ha estado reuniendo con los talibán y eso, bueno, lo criticaron Tucker Carlson, este presentador de derecha de Fox News. Sí, de Fox News, llegó a decir ayer que bueno, citando lo que dijo el general, ahora se me escapa el nombre, es un nombre de origen escocés, con el MAC, que pues el comandante del mando central, sí, el comandante del mando central, que sí, que Nicholas Burns, el jefe de la CIA, se ha reunido con los talibán, con altos funcionarios, y que le dio listas de nombres de americanos todavía en Kabul, en Afganistán, y no sé si también de traductores, para que los talibán les dejen pasar al aeropuerto y sean evacuados. Pero ahí está la cuestión, porque por un lado se está pintando a los talibán como ahora aliados de Washington contra Daesh Khorasan, pero al mismo tiempo hay una serie de preguntas. Bueno, pero si la red Haqqani se entiende con Daesh Khorasan y está ahí mismo en el gobierno talibán, y los americanos le están dando listas de nombres que pueden ser usadas contra esos americanos, precisamente se fían de los talibán, es estupidez de los americanos o qué, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente? Ahora, voy a decir una cosa, aparte ya de las bombas, que es mi teoría conspiratoria. Y quiero, antes de decir mi teoría conspiratoria, recordarle a la audiencia que digamos que todas estas guerras desde 1978 por allí, se debe en gran medida a la invasión soviética. La invasión soviética y las fuerzas de la República Democrática de Afganistán comunista, en total esa guerra en que los mujahedín obviamente estaban involucrados, los combatientes afganos islámicos contra los invasores y los comunistas que querían comunizar Afganistán. No olvidemos una cosa, era una forma de occidentalizar a el pueblo afgano, y ese esfuerzo de occidentalización o uno similar como el del Shah de Irán motivó la revolución islámica, porque obviamente había elementos muy conservadores del pueblo iraní y sus clérigos chiitas que les parecía escandaloso el choque de civilizaciones, pues por ejemplo el que las mujeres no estuvieran cubiertas con minifalda, etcétera, cosas por el estilo. Bueno, hubo una reacción similar contra el régimen comunista afgano porque pretendían, bueno, comunizar y hacerlos ateos, peor aún, pues el Shah no hacía eso, pero sí el gobierno de como Hafizullah Amin de la variante Halq, la facción Halq del Partido Comunista Afgano, que sus políticas precisamente no le gustaron a Moscú, y cuando Moscú invade es para liquidar a Hafizullah Amin, una operación de comandos de la KGB y de las Spetsnaz, que es inteligencia militar del GRU,
capturaron el Palacio Presidencial, Que mataron antes a era aliado, Pizzolamin. ¿no? Era su aliado, sí, y no se esperaba que los rusos, los soviéticos, lo quisieran liquidar. Pero, bueno, las políticas de secularización brutal de los comunistas afganos iniciaron un levantamiento. Creo que fue, se conoce la noche de Alá Akbar, Alá es grande, cuando se levantaron y mataron y liquidaron asesores soviéticos y todo por esa reacción. Entonces, en esa guerra brutal, sí, que Osama Bin Laden es de esos voluntarios árabes, reclutado por la red Haqqani. O sea, la red Haqqani ha cooperado con la CIA, como decía Francisco Javier correctamente, que la CIA ha estado metida en Afganistán. Sí, Osama Bin Laden era una de sus creaciones, y la red Haqqani también colaboraba. Lo que pasa es que se han convertido en enemigos mortales o no. O sea, yo no sé si estos grupos son como Veleta, que depende de las circunstancias cambian de bando, como Gulbuddin Hekmatyar, que era uno de esos caudillos, jefes tribales, que se enfrentó a los rusos, después se enfrentó a sus camaradas mujahedín en el gobierno postcomunista, y después pidió la paz e hizo la paz con el gobierno de Kabul. Y ahora supuestamente le estaría pidiendo a los talibán que negocien una paz y que no tomen el poder por las armas. Así que es una cosa que muy enrevesada. Murieron, eso sí, como hasta 2 millones de personas, entre 560,000 y pico y 2 millones en la guerra contra los rusos. O sea que los rusos realmente allí, pues el país de patas arriba fue realmente destruido. Y hay que decir una cosa también con lo que decía Francisco Javier, que tengo entendido que el cultivo de la dormidera, de la amapola de donde sacan el opio, ¿no? Y se deriva la heroína, pues no era una cosa extendida. Afganistán exportaba almendras, albaricó, que es otro tipo de productos agrícolas. Fue la CIA que indujo la producción de la dormidera entre los mujahedín para darles después la heroína procesada a las tropas soviéticas y corromperlas, o sea, endrogarlas, hacerlas drogadictos, y presuntamente que la droga después fuera a la Unión Soviética al norte, porque no olviden que las repúblicas ahora independientes de ex Asia Central soviético, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, que hacen frontera con Afganistán, eran parte, era territorio soviético. O sea que la idea era que la droga no solo afectara a los soldados, que se las darían gratis, no tendrían que pagar nada, les daban la heroína, y es como aquí en Puerto Rico, que cuando llegaron los primeros la primera heroína colombiana hace no sé si 20 años, la iban repartiendo gratis para crear unos adictos y después que les compren. Pues así era la intención con las tropas soviéticas, para erosionar la presencia militar en Afganistán y claro, eventualmente pues... Pero Lajos, mucha gente dice que no fue invasión de la Unión Soviética, sino que fue un llamado del gobierno propio para... No, eso es típico. No, pero ¿cómo iba a ser un llamado cuando asesinas a Hafizullah Amin? Y hay una cosa, te digo, Roberto, es práctica típica de la Unión Soviética desde al menos tiempos de Stalin, que dizque llaman a la Unión Soviética en apoyo, y son los elementos comunistas, no son los gobiernos. Invaden Lituania, Letonia y Estonia en 1940, después del pacto con Adolfo Hitler, que les cede los países bálticos, y supuestamente eran elementos comunistas prosoviéticos, traidores a Lituania, Letonia y Estonia, que llamaban a la Unión Soviética que les ayude. O me imagino que con mi país, Hungría, que hicieron lo mismo, llamaron a la Unión Soviética contra la Revolución Húngara, que era de mayoría popular, para que la aplasten. O sea que eso de llamar es propaganda comunista y rusa, es falso. Es un tema delicadísimo. Esto es imperialismo ruso. Yo reconozco que hay imperialismo occidental y hay imperialismo americano, pero no podemos negar la existencia del imperialismo ruso. Hay que ser balanceados. Es como RT en español, que ayer o antier en un documental hablaba de los crímenes de guerra de los americanos, de los australianos, de los británicos en Afganistán. Muy cierto, verdad, pero no hablaron de los crímenes de guerra soviéticos o de los talibán, que son muchísimos, y ya saben el trato a las mujeres. Entonces, mi teoría conspiratoria. Bueno, es muy curioso, es muy delicado. Sí, es muy delicado. Sí, pero Roberto, ojo,